Hola, hola, saludos, bienvenidos a nuestra capellanía. Solo en Dios tendrás la victoria. Ahora les quiero hablar acerca de los actos proféticos. Yo sé que esto no se habla mucho en las iglesias, no se enseña mucho acerca de los actos proféticos, pero los actos proféticos trabajan. A mí siempre me han trabajado. Y me acuerdo que por allá como en el año, más o menos como 2000, sí, más o menos en el año 2000, 2001, por ahí, alrededor entre 2000 y 2001, yo tuve un problema muy fuerte. Me acuerdo que en aquel tiempo yo trabajaba allá por Escastel y luego salí del trabajo y fui a renovar mis placas del carro en aquel tiempo. Entonces, lo que me pasó fue que pues me dijeron que no, que tenía la licencia suspendida, que tenía un problema pues fuerte, ¿no? Porque no tenía licencia suspendida y que no me podían dar placas, que porque tenía muchos tickets y bueno, o sea, un problema sumamente grande en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces yo dije, pero no, yo creo que porque es en Escastel, ¿verdad? Y me fui para cerca donde yo vivía y para el lugar donde me quedaba cerca a renovar las placas. Ahí voy otra vez y voy al día siguiente y me dicen otra vez lo mismo. Y entonces, pero ¿cómo? Yo no tengo ningún ticket, yo no tengo nada. Entonces yo empecé pues, ¿qué está pasando? Entonces en ese tiempo pues yo tuve un ataque del enemigo, yo digo físico y espiritual. Entonces, pues ya de ahí me fui me dijeron, vaya a la corte, vaya regreso a la corte, que no sé qué, y bueno, entonces fui a la corte. Y en la corte me dijeron, bueno, no es aquí, vaya a otra corte. Después de esa corte me volvieron a decir que fuera a otra corte. Y de esa corte me dijeron que fuera a la Suprema Corte. Y era un problema sumamente grande y antes de ir a la Suprema Corte, porque ese día me acuerdo que fui y ya estaban cerrando, me dijeron que fuera para el día siguiente, entonces antes de ir a la corte yo me puse en ayuno y oración. Entonces, cuando yo me puse en ayuno y oración, lo que pasó fue que yo empecé pues a orar y a clamarle a Dios y a decirle. Me acuerdo que pues lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo me empezó a enseñar. Y luego entonces me dijo, yo empecé a orar y mientras estaba orando yo le decía al Señor, vengo delante de la Corte Suprema Celestial del Cielo, vengo a esta Corte Suprema Celestial del Cielo y te traigo este caso, te traigo esta situación tan difícil que estoy pasando. Yo le decía, Señor, es una situación muy, muy difícil, porque imagínense, yo tenía orden de arresto, no tenía placas, tenía muchos tickets, supuestamente, y entonces, por eso es que no tenía placas, no podía sacarlas tampoco, y muchos problemas que tenía en ese año, que fue entre el año 2000 y 2001, y entonces ya cuando llegué a la Corte Suprema, y entonces yo les dije, pero yo un día antes, en la noche yo había ido delante de Dios, pero a la Corte Suprema Celestial del Cielo, y fui, y en ese momento le dije, Señor, traigo este caso, mira, este caso que está aquí, tan difícil, y que me traen de corte en corte, y que ahora tengo que ir a la Corte Suprema a arreglar este problema. Yo lo traigo en esta noche delante de ti, y en esa Corte Suprema Celestial del Cielo. Eso se llaman los actos proféticos. Entonces, como mi problema era tan fuerte, entonces yo fui primero a la Corte Suprema en la noche y al día siguiente fui a la Corte Suprema que me habían mandado, pero esa era de verdad. Y cuando yo llegué allá y les dije, es que tengo esta situación, yo necesito saber qué pasó. No, es que aquí dice que tienes varios tickets, no tienes la licencia tienes suspendida y por lo tanto no puedes sacar las placas del carro y ta. Y entonces le dije, pero es que no, yo no tengo eso, es que debe haber un error. No, es que aquí dice, tu nombre está tal, sí, pero es que aquí dice que tienes todos esos problemas.
Y entonces le dije, no, pero es que tiene que haber un error porque yo no tengo ni tickets, yo no tengo ni licencia suspendida y nada. Sí, pero debe de haber un error porque yo no tengo nada de eso. Pero yo ya había orado, había ayunado, había de todo. Y entonces ya dijo, ok. Y yo llevé todos mis papeles que tenía y todo. Y entonces ahí se dieron cuenta que era un hombre y lo confundieron con mi nombre mío. O sea, yo me quedé, ¿qué es esto? Por una inicial nomás. Y entonces me habían hecho eso, pero cuando sirves a Dios también vienen ataques espirituales muy fuertes. Y nosotros como hombres, como mujeres, Dios nos está llamando a ser guerreras y guerreros de Dios. Entonces tenemos que juntar ese army de guerreras. Dios está llamando a la gente, a los hombres y mujeres, a que guerres por tu vida, a que guerres por tu situación, a que guerres por tu problema que estés pasando. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta del error, ¿verdad? Que era un hombre, entonces dijeron, ay, y rápido me arreglaron todo, me arreglaron la licencia, me arreglaron todo. Entonces, sí que, ay, disculpa, pero te quedas como tremendo todo lo que uno tiene que pasar, ¿verdad? Entonces, ahora yo lo veo que Dios me quiso enseñar los actos proféticos en aquel tiempo. Y desde aquel tiempo yo sigo poniendo en práctica los actos proféticos. ¿Por qué? Porque me han trabajado en mi vida, me han ayudado en las diferentes situaciones que yo he pasado, ¿verdad? Y Dios me ha dado la victoria. Y Dios nos ha dado la victoria a todos. Si nosotros servimos a Dios y amamos a Dios y vivimos para Él, Él nos da la victoria y la salida a cualquier problema que tengas, llámese enfermedad, llámese cualquier situación que tengas de cualquier índole que sea. Dios tiene la solución, pero necesitas que aprender a guerrear por tu vida. Porque mira, una cosa es la oración, aprender a orar, otra cosa es a interceder, otra cosa es la guerra espiritual y otra cosa es hacer los actos proféticos. Que los actos proféticos implican muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo he tenido muchas situaciones, pero también he tenido muchas victorias, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo yo tomé la decisión de cambiarme mi nombre, porque yo me acuerdo que yo tuve ese problema tan grande y yo le dije, Señor, yo no quiero mi nombre, ese nombre no lo quiero. Y me acuerdo que el Señor ahí quedó y se me olvidó. Pasó el tiempo y ya nunca me acordé. Y un día mientras estaba dormida, el Señor me dijo, te voy a cambiar el nombre por Victoria. Y yo me quedé, y me quedé bien sorprendida, pero sí, el Señor me cambió mi nombre y realmente que le doy muchas gracias a Dios por eso. Bueno, no te estoy diciendo que te cambies tu nombre ni nada de eso, ¿verdad? Pero a mí me pasó esa situación y por eso fue que también quise cambiarlo. Bueno, la otra cosa es que como hija y como hijo de Dios debes de aprender a guerrear tus batallas, a guerrear tus guerras. Tienes que levantarte, mujer, hombre, por ti, por tu vida y por los que te rodean, los que amas también, ¿verdad? Entonces es bien importante buscar a Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. En el 2019 más o menos, el Señor estaba con varias hermanas y el Señor me dijo que iba a traer un avivamiento tan grande, muy grande, y que iba a ser el último avivamiento. Y yo sé que eso viene ya muy pronto. Por eso es que tenemos que aprender, ¿verdad?, a librar nuestras batallas y a prepararnos también para regresar a casa, para regresarnos con nuestro Padre. Él quiere que estemos con Él quiere que estemos en el avivamiento y que avivemos nuestra vida. ¿Y cómo va a venir ese avivamiento? Avivando nuestra vida, buscando su presencia, dedicando un tiempo para Dios en oración, en cantarle, en alabarle, en danzarle y escudriñando su escritura, ¿verdad? La palabra de Dios es la palabra que nos da vida y es la palabra que Él tiene para nosotros, para poder tener victorias en la vida. Entonces, eso es sumamente importante, ¿verdad? Que busquemos a Dios para que Él nos dé la victoria en todas las cosas.
Y entonces lo que les estaba diciendo, y eso me lo dijo a varias hermanas en un grupo, y yo estaba ahí cuando el Señor estaba diciendo que iba a traer el último avivamiento y que el último que iba a haber en la tierra, y que iba a ser tan grande ese avivamiento que solamente el que estuviera buscándolo de corazón iba a irse en ese arrebatamiento. Yo así lo entendí, que el último avivamiento es porque viene el arrebatamiento, ¿verdad? Y viendo las cosas que están pasando, las situaciones, y entonces tú miras que esto se está acercando realmente a ese arrebatamiento, porque una cosa es, ¿verdad? Una cosa es que el Señor Jesucristo venga, y otra cosa es el arrebatamiento. Son dos cosas muy, muy diferentes, ¿verdad? Porque el arrebatamiento es cuando el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia y va a ser arrebatada, y todos nos vamos a ir con el Señor. Claro que tenemos que declararlo, ¿verdad? Entonces les estaba hablando de los decretos. Tenemos que hablarle a los decretos, tenemos que hablarle a las enfermedades, tenemos que hablarle a las cosas, que de acuerdo a la situación que estés pasando, ¿verdad? En aquel tiempo yo también estaba teniendo una situación, yo pienso que fue como en el 99 por ahí. Estaba teniendo una situación, yo debía muchísimo dinero de biles de médicos y de ambulancias y todo eso. Entonces se me acumuló una deuda sumamente grande y debía mucho dinero en aquel tiempo. Entonces estaba teniendo esa situación tan difícil, y me estaban llegue los biles, que de la ambulancia, que del hospital, que del cirujano, que del doctor, que ta. Entonces estaba yo tan preocupada. Yo leí una escritura donde dice que Nehemías, ¿verdad? Nehemías es un siervo de Dios, ¿verdad? En la historia, en la palabra de Dios ahí. Nehemías estaba triste porque quería ir ¿cómo se dice? A construir las ruinas del templo que habían quemado, ¿verdad? En aquel tiempo, y se llevaron a todos, se les llevaron a varias personas cautivas a Babilonia. Entonces él regresó para poder levantar las ruinas del templo caído, para volver otra vez a levantar el templo de Dios y volver otra vez a estar, porque ellos se los llevaron cautivos. Entonces no sé si habrán leído esa escritura, pero Nehemías estaba levantando las ruinas y estaba trabajando para poder, él llegó de donde estaba cautivo. El rey de allá de Babilonia le dio permiso de venir acá a regresar a levantar esa iglesia, porque la habían quemado, el pueblo, el templo de Dios lo habían quemado, lo habían llevado a ruinas, el templo que hicieron, ¿verdad? Que el rey Salomón hizo. Entonces cuando vino a levantarlo, le mandó a Sanballat, le mandó a Tobías, el rey de ese lugar, y le dijeron que el rey te mandó a llamar, que necesita que hablar contigo allá en Judá. Y él le dijo: yo estoy haciendo un asunto muy grande, por lo tanto no puedo atender al llamado. Y se fue. Entonces el rey de aquel lugar se enojó en grande manera, y le mandó a llamar otra vez y le dijo que... Entonces se empezaron a reír, ¿no? Dijo: esas ruinas que estás levantando, esas cosas que estás construyendo, si viniera una zorra y se orinara ahí encima, se iba a derrumbar. O sea, estaban haciendo burla y escarnio de él. Entonces le mandaron otra carta, y así le mandaron, me parece que como unas 5 cartas. Entonces él ya estaba fastidiado y dijo, y vino un día, ¿verdad?, delante de Dios, y le dijo ahí en el templo que él estaba tratando de reconstruir, porque estaba todo en ruinas, todo tirado, todo quemado, y quería que se volviera a renacer ese templo, ¿verdad? Entonces lo que hizo fue que otra vez él ya estaba fastidiado, y le viene delante de Dios, porque el Tobías y el Sanballat y el árabe, creo, eran 3 que venían y hacían burla de él y escarnio, y eran los mensajeros que traían los mensajes del rey de ellos. Entonces un día Nehemías se cansó de la situación que estaba pasando y cómo hacían burla y escarnio de él y todo, y trajo las cartas, los mensajes que le mandaba el otro señor, el otro rey, y le dijo: mira, Señor, que están haciendo escarnio de mí, mira que vienen y se burlan de mí, yo pongo esta situación en tus manos, y le puso las cartas.
y delante de él, yo pongo esta situación y pongo estas cartas, hágame justicia, Señor, hágame justicia, y todo ese tipo de cosas. Yo estaba leyendo esta escritura en aquel tiempo y me acuerdo que yo tenía un montón de biles, ¿verdad? Que yo tenía que pagar muchísimos biles en aquel tiempo porque yo tenía una deuda sumamente grande. En aquel tiempo eran como, me parece que como $15,000, que viene siendo ahorita como $35, $30,000 o tal vez más o menos, calculando el tiempo, porque en aquel tiempo $15,000 era bastante dinero. Y entonces yo me acuerdo que llevé esas cartas, yo vi esa escritura y yo dije, no, pues yo lo hago. Entonces fue uno de mis primeros actos proféticos que yo hice, y entonces traje las cartas, así como ¿cómo se llama? El rey o el profeta trajo las cartas delante de Dios y me están haciendo escarnio, y te las traigo aquí, hágame justicia. Y es lo mismo que yo hice, agarré los biles, que eran mucho dinero, y también lo traigo delante de Dios y le digo, mira, Señor, yo tengo estos biles que son muchísimo dinero, que ya no hay qué hacer, es mucha deuda esto, Señor, y no tengo para pagar, y yo no sé qué hacer. Y entonces, y te los pongo y dame justicia también como dijo él. Entonces, ese fue un acto profético. Y un acto profético siempre te va a trabajar si lo haces con mucha fe y si lo haces creyendo en el Dios Todopoderoso, que te va a sacar de la situación, que te va a ayudar con la situación que tengas. Y entonces, ya ahí quedó, descansé, como sentí como que me liberé y me sentí tan bien. Y entonces una vecina me dijo, ay no, que mire, que vinieron un carro ahí que andaba como viendo sus placas de su carro, porque yo no sé, pero así me dijo. Y entonces le dije, ay no, ¿a poco? Dijo, sí. Entonces yo le platiqué pues que debía mucho dinero, los biles de médicos y ambulancia de emergencia, que la cosa. Y me dijo, ay, dice que no sabe que se la pueden llevar hasta presa por tanta deuda si no contesta, si no dice nada, si no hace por pagar, aunque sea abone de a poquito en poquito. Le dije, ¿en serio? Dijo, sí, yo me asusté tanto. Y entonces ya pues me puse a llamar a las mentadas deudas y pues asustada y toda angustiada. Después me llevó a la angustia los días otra vez. Y entonces yo me acuerdo que fui a un lugar y les dije pues que quería ver cómo podía empezar a pagar esa deuda que me habían juntado y que era muchísimo. Y yo no tenía dinero, pero que pues quería ver cómo podía arreglar eso, que yo estaba haciéndome responsable. Y entonces me dijeron ellos, me acuerdo que eran unas computadoras grandotas cuadradas, y entonces se metieron ahí a ver y todo esto. Y dijo, no, dice, de acuerdo a la numeración esta, no tiene ninguna deuda ya, me dijo. Y yo me quedé, ¿qué? Dijo, sí, no tiene. Entonces yo me quedé, wow. Entonces, por eso te digo que los actos proféticos trabajan. En ese tiempo fue mi primer acto profético que yo hice delante de Dios y me trabajó. Y desde ahí acá yo sigo haciendo mis actos proféticos, que me han trabajado bastante. Y yo sé que estas cosas no las enseñan a la iglesia, pero yo por eso estoy dándome la tarea de enseñarte a ti, mujer, a ti, varón, a quien quiera aprender, ¿verdad? Esos actos proféticos trabajan y Dios te da la victoria a través de los actos proféticos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué les digo? Hay que usar nuestra boca y la palabra de Dios y ponerla delante de Dios para que Él nos haga justicia y para que Él nos dé la victoria en todas y cualquier situación que tengas. Bueno, hasta luego y me despido. Hasta luego, les hablo otro día de otra cosa. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.